Bueno, vamos a empezar la clase una vez. Eh, Queda hablar sobre los capilares. Los capilares, aunque son los vasos sanguíneos más pequeñitos, sí tienen funciones muy importantes y ciertas diferencias histológicas que es importante destacarlas. Entonces, vamos definiendo, ¿no? Recordando un poquito, acuérdense que las arterias se dividen en arteriolas, que son arterias pues más pequeñas, y todavía las arteriolas se hacen más chiquititas al punto de ser pues los que llamamos ya capilares. Entonces, ¿se acuerdan? Los vasos sanguíneos están compuestos por tres capas o tres túnicas: íntima, media y adventicia. Y en el caso de las arteriolas, por ejemplo, la túnica media se empieza a hacer, que es la del músculo liso, se empieza a hacer muy, muy delgadito. O sea, el músculo liso empieza cada vez a desaparecer al punto de llegar a los capilares, donde el epitelio, pues ya es, perdón, el músculo liso ya es inexistente y nomás vamos a encontrar, pues, puro epitelio. Y luego ya los capilares empiezan a crecer y empiezan a formar vénulas y luego venas. Entonces vamos definiendo a los capilares. Son importantes, dice aquí, que porque aquí es donde se produce el intercambio de sustancias en los tejidos. Como estas estructuras son muy delgaditas, cuando la sangre pasa por aquí, es muy fácil que los elementos que circulan en la sangre salgan de los vasos sanguíneos, salgan de los capilares. ¿A qué elementos me refiero? Al oxígeno, a la glucosa, a la energía, al calcio, cloro, todo lo que algunas células pues, van a necesitar para sus funciones. Entonces, justamente donde encontramos los capilares es donde se está llevando a cabo el metabolismo del tejido, del órgano. Entonces, al mismo tiempo que por aquí puede salir el oxígeno, también puede entrar el dióxido de carbono una vez que sea metabolizado. Dice, para favorecer este intercambio, la estructura de la pared de capilar está muy simplificada y de hecho solamente está formada por células de epitelio simple plano. Entonces, como aquí entran y salen sustancias, pues por eso es que encontramos eh, esta estructura tan simple, que es la pura capa íntima, que es epitelio simple plano. Dice, los capilares son de diámetro muy pequeño, lo justo para que pase un eritrocito, que a veces ha de cambiar su morfología para que pueda pasar. Es decir, que son tan pequeñitos que muchas veces los eritrocitos ni siquiera caben por los capilares, o sea, tienen que cambiar su forma para que puedan pasar. Si se acuerdan, pues los eritrocitos son células muy peculiares, son muy chiquitas, no tienen núcleo, son bicóncavos y precisamente todas estas características lo hacen que sea una célula muy flexible. Entonces esa flexibilidad les permite estar transitando por los capilares. Bueno, ¿alguna duda o algún comentario aquí? Bueno, entonces así se van a ver. Son tubos muy pequeñitos. Fíjense aquí cómo van en fila india los eritrocitos. Aquí pues miren, caben dos, ¿no? Pero sigue siendo muy delgadito. Aquí están viendo los capilares, son muy fácil de identificarlos. Aquí está otro. Y aquí están viendo uno en su corte transversal. Vamos a darles zoom. Estamos viendo uno en su corte transversal. Fíjense cómo el eritrocito pues está tapando toda la luz. Y esto como más azul. ¿Qué color lo ven? Pues el color basófilo está formando el epitelio simple plano. Aquí el epitelio simple plano pues sería este espacio de aquí. Entonces es literal puro epitelio simple plano estas estructuras. Entonces dice, los capilares es un vaso, no tiene músculo liso en sus paredes, pues precisamente porque son muy delgaditos. Entonces aquí entra y sale el oxígeno, el dióxido de carbono y todas las sustancias. Dice, los capilares son vasos de menor calibre, así es como se clasifican, formando por una capa de endotelio y su membrana basal. Pues acuérdense que la membrana basal casi siempre no la visualicemos, no las tenemos que imaginar, simplemente es parte de la misma membrana. Pero sí es importante destacar que es epitelio más su membrana basal, porque ahorita que hablemos sobre la clasificación de los capilares, la membrana basal pues tiene un papel importante aquí. Luego dice, los capilares son los únicos vasos capaces de realizar el intercambio de nutrientes, ¿no?
Esto es porque tanto las venas como las arterias pues tienen más capas, tienen más capas de músculo liso y tejido conectivo, pues que permite como una barrera extra, lo que hace que sea más difícil que salgan los nutrientes. ¿Alguna duda o algún comentario? Bueno, pues aquí estamos viendo la clasificación de los capilares. Y si se fijan, pues vemos que son unos continuos que básicamente están completos. Luego vemos que se llaman unos fenestrados, que tienen fenestras o poros. A estos como hoyitos pues les llaman fenestraciones. Y hay otros que se llaman sinusoides, que son incompletos. Fíjense cómo las células tienen una forma diferente, lo que hace que haya mucho más espacio. Y esto permite, por ejemplo, este de aquí, pues salen nutrientes muy pequeñitos. Aquí pueden salir moléculas y aquí ya salen macromoléculas o células completas. O sea, es dependiendo de qué es lo que necesita el cuerpo en ese espacio, qué es lo que necesita que entre y salga de la sangre, básicamente. Vamos a desarrollar esta parte, ¿no? Pero así es como los clasificamos: continuos, fenestrados y sinusoides. Y básicamente es por cómo está compuesto el capilar. Si tiene hoyitos, si está completo, si es incompleto. Bueno, entonces los capilares continuos o de tipo muscular se llaman de tipo muscular porque son los capilares que vamos a encontrar pues en el músculo, tal cual. Dice que estos carecen de poros o fenestras en su pared, aunque aquí en la imagen pareciera que tuvieran como puntitos. Entonces, ¿dónde los vamos a encontrar? Músculo, en tejido nervioso y en el tejido conectivo, son los más comunes de hecho de encontrar. Luego tenemos los capilares fenestrados, que estos ahora sí son los que tienen los poros, que aquí se visualizarían. Y también se les define como viscerales, y esto es porque los vamos a encontrar precisamente en las vísceras. Dice ahí que poseen poros o fenestras en su pared y estos poros son alrededor de 60 nanómetros de diámetro, que están cubiertos por un diafragma de poros. A este diafragma de poros se refiere también a la membrana basal, o sea que están cubiertos por una membrana basal que también tienen poros. Y los vamos a encontrar en páncreas, en intestinos, en glándulas endocrinas. Entonces, ¿qué pasa en el páncreas? ¿Qué pasa en las glándulas endocrinas en general? Acuérdense que las glándulas endocrinas son las que secretan hormonas y que las hormonas tienen que viajar por la sangre. Entonces, las hormonas son proteínas y estos capilares están presentes en ese tipo de órganos precisamente para que las proteínas entren y salgan fácilmente. O sea, si comparamos el tamaño molecular, por ejemplo, del oxígeno o el dióxido de carbono, eh, con una macromolécula como viene siendo la proteína, pues es o sea, el tamaño es súper diferente. Entonces, las proteínas, por ejemplo, no alcanzan a pasar por las membranas de capilares continuos. Entonces, donde necesitamos que exista un intercambio de macromoléculas o de moléculas más grandes, eh, vamos a observar pues que tienen estas fenestraciones. Y pues en el intestino ocurre el intercambio también de nutrientes, donde pues vamos absorbiendo pues lo que consumimos tal cual. Entonces pues también vamos a encontrar estas fenestraciones. Entonces, capilares fenestrados o viscerales precisamente porque los encontramos en vísceras. En el caso de los músculos, por ejemplo, en el músculo nomás ocupamos oxígeno y energía. Y por eso ahí no encontramos estas fenestras. Manda Jocelyn. Dice, profe, referente a lo anterior de positiva, ¿a qué se refiere con los vasos de menor calibre? Ah, ok. Voy a ir tantito a la imagen donde vemos estos, quizá. Se refiere a que, en términos de tamaño, las arterias son las más grandes y gruesas, luego le siguen las venas, luego le siguen las arteriolas, luego le siguen las venas, y a lo último quedan los capilares. Entonces, en términos de tamaño, son los más pequeñitos de todos, son los de menor calibre. A eso se refiere. Entonces, em, no- aquí, que no se alcanzan a ver capilares aquí. Deja busco otra.
Em, Ay, ¿dónde pudiera? O sea, donde se vean de que capilares y otros vasos sanguíneos. Bueno, aquí por ejemplo esta es una vénula, fíjate cómo es muy pequeñita. Caben uno, 2, 3, 4, 5, 5 eritrocitos. Esta de aquí es un capilar, nomás cabe un eritrocito, o sea, los eritrocitos tienen que ir en fila india para poder caber por por el capilar. Y si vemos, por ejemplo, este capilar de aquí, vamos a darle zoom, el eritrocito, o sea, apenas si cabe. Entonces, si esta es una vénula, que son vasos sanguíneos muy, muy pequeñitos, los comparamos con los capilares todavía son más pequeñitos. Aquí está otro, mira. Entonces, a eso se refiere, que son los más pequeñitos de todos. Si, si contesté tu duda, Jocelyn. Bueno, ¿alguna duda, por ejemplo, ahorita con los capilares continuos y fenestrados? Entonces, de aquí van a salir moléculas pequeñas de los continuos o van a salir, pues básicamente, pues lo que vienen siendo los iones, los minerales. De aquí de los capilares fenestrados van a salir moléculas un poquito más grandes, les decimos macromoléculas. Entonces ahí incluyen los lípidos, las proteínas eh, y los carbohidratos, ¿no? Entonces por eso también lo vemos en intestinos. Y por último tenemos los sinusoidales, que si se fijan son incompletos. O sea, está la célula, el epitelio simple plano así como con hoyos muy grandes. Y esto dice, pues poseen grandes fenestras o grandes hoyos, como ustedes le quieren decir, y carece de diafragma, es decir, que aquí no hay membrana o lámina basal. Dice, y aparte su pared endotelial puede llegar a ser discontinua, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en la imagen. Estos capilares los vamos a encontrar en la médula ósea, en el hígado, en el vaso y en órganos linfoides. ¿Qué pasa o qué tienen en común estos órganos? Por ejemplo, en la médula ósea se producen las células de la sangre. En el hígado, digamos que pues es el laboratorio de nuestro cuerpo. Aquí se me va la palabra. Pues se lleva a cabo mucho metabolismo. En el vaso también necesitamos que entren y salgan células y en los órganos linfoides pues también, ¿no? Entonces, este tipo de capilares lo que permiten básicamente es el movimiento de las células. O sea, que las células blancas o los eritrocitos puedan entrar y salir de los capilares. Entonces, básicamente los capilares continuos permiten mover moléculas pequeñas, los capilares fenestrados mover macromoléculas, proteínas, lípidos, carbohidratos. Y los capilares sinusoidales permiten movilizar células completas. Entonces vamos platicando otra vez características de estos. Aquí nos está definiendo los capilares continuos como que la pared está totalmente continua, de ahí el nombre, ¿no? Y permite el transporte de sustancias. Dice la membrana basal está bien desarrollada y continua, que es lo que estamos viendo en la imagen. Y los vamos a encontrar en sistema nervioso central, el pulmones, músculo estriado y en la mayoría de los tejidos conectivos. En sistema nervioso central es súper importante tener este tipo de capilares. ¿Por qué? Porque así si una bacteria, por ejemplo, anda circulando a través de nuestro sangre y llega a entrar al sistema nervioso central, pues vamos a tener capilares continuos que no permitan, por ejemplo, la salida de esa bacteria. En el caso de los pulmones, pues pasa lo mismo, o sea, estamos respirando aire externo constantemente y pues por ahí también se va pues polvo y pueden entrar bacterias, virus, etcétera. Entonces, para minimizar el movimiento pues de agentes externos, tenemos que tener estos capilares continuos. Entonces, estos nomás permiten pues básicamente la salida y entrada de oxígeno y dióxido de carbono y nutrientes, por ejemplo, como la glucosa, ¿no? Que pues, es un carbohidrato muy, muy simple y muy sencillo. En el caso de los capilares fenestrados, aquí estamos viendo pues una imagen, fíjense, aquí estamos viendo el epitelio simple plano, cómo está formando más o menos el capilar y cómo tiene todos estos hoyitos. Entonces estos hoyitos pues también se encuentran por ejemplo en los glomérulos renales,
glándulas endocrinas e intestino. Los glomérulos renales son unas estructuras que están presentes en el riñón. Y aquí lo que nos interesa pues es que también ciertos componentes de la sangre entren y salgan precisamente para ir filtrando la sangre y generar la orina. En las glándulas endocrinas, pues acuérdense que aquí se producen las hormonas, entonces queremos que salgan las macromoléculas producidas aquí. Y en el intestino, pues queremos absorber pues, los nutrientes que hemos consumido. Entonces, los capilares fenestrados, aquí dice que son células endoteliales y presentan perforaciones o fenestras, por lo que el intercambio de sustancias se lleva a cabo por medio de la permeabilidad facilitada. O sea, aquí no hay un gasto de energía ni nada para que entren y salgan estas sustancias. Vamos a observar una membrana basal bien desarrollada y continua. eh, y pues aquí se representa bien en la imagen. Sin embargo, pues en esta imagen, por ejemplo, vemos que esta membrana basal pues no es tan continua. O sea, sí se alcanza a observar cómo es la fenestra es completamente directa, pues precisamente para que entren y salgan los nutrientes. ¿Alguna duda o algún comentario con esta? Y bueno, por último tenemos los sinusoidales o capilares sinusoides, que ya lo comentamos, pues son capilares que son discontinuos o incompletos. Dice la pared es discontinua, por lo que no existe ningún tipo de barrera. Aquí entra y sale pues lo que sea que circule por aquí. Esto viene favoreciendo por el hecho de que la misma membrana basal también es discontinua. Dice que lo vamos a encontrar médula ósea, hígado, vaso y órganos linfoides, que ahí faltó, ¿no? Entonces aquí estamos viendo capilares sinusoides. Aquí fíjense cómo están compuestos. Por ejemplo, este es un capilar sinusoide y fíjense cómo se ve como abierto. Esto pues es hígado. Aquí estamos viendo otro capilar sinusoide y también vemos, por ejemplo, que toda esta estructura está compuesta por dos células nomás. Entonces aquí va a quedar como abierto. Cuando veamos tejido linfático, que va a ser la siguiente semana, ahí también vamos a visualizar mucho estos capilares sinusoides. Que tal cual hagan de cuenta que se alcanza a ver de que aquí está una célula, aquí está otra célula, aquí está otra célula. O sea, hay como un espacio muy grande entre una célula y otra. Específicamente en esta imagen no se aprecia del todo, pero así se ve en un capilar sinusoide, como que espacios muy separados entre ellos para que puedan entrar y salir células o componentes de la misma sangre. Y en esta imagen pues está un resumen de todo lo que es la unidad de cardiovascular, excepto por la parte del, del corazón. Tenemos las arterias elásticas que están compuestas pues básicamente por puro tejido elástico. Vemos que tienen los tres componentes, íntima, media y adventicia. Luego tenemos las arterias musculares, igual por las mismas capas, íntima, media y adventicia, nomás que aquí vemos un poquito más de músculo liso. Arterias de pequeño calibre, pues es lo mismo, simplemente que aquí pues, le ponen de pequeño calibre. Lo que sí vemos son las arteriolas que se caracterizan por ser muy redonditas y tienen de 1 a 3 capas de músculo liso. En el caso de las venas, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo hay mayor cantidad de tejido conectivo en su capa adventicia y un tejido muscular liso muy delgadito. Pasa lo mismo con las de mediano y pequeño calibre, simplemente se va disminuyendo la capa muscular lisa y en las vénulas la capa muscular lisa desaparece y solamente vemos tejido conectivo y epitelio simple plano. En el caso de los capilares, pues nomás se clasifican según la estructura, ¿no? Que son los capilares continuos, fenestrados cuando tienen hoyitos y sinusoides cuando son discontinuos. Y bueno, eso es todo por la parte de cardiovascular. Ahora vamos a platicar, eh, vamos a platicar ¿cómo se dice? El caso clínico que les voy a compartir. ¿Qué entienden por caso clínico? Antes de...
Bueno, sí, eh, los que llevaron bioquímica, pues los que llevaron bioquímica conmigo, pues ya hemos hecho como esta dinámica. Yo les platico como una situación, por ejemplo, aquí vamos a ver lo que es miocarditis en gato. Y aquí lo vamos a aterrizar, por ejemplo, la parte histológica. Entonces vamos viendo. Imagínense que estamos en una clínica veterinaria y nos traen este gatito. Este gatito, no sé, pónganle ustedes nombre, se llama Tomás. Dice, un gato macho de 4 años de edad es llevado a la clínica veterinaria porque presenta ciertos síntomas, ¿no? Nos dice el dueño que está débil, que tiene dificultad para respirar y letargo, o sea, anda como aflojerado así, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos que tiene la boca abierta porque esa misma dificultad para respirar, pues abre la boca para que según él, pues le entre más aire y así. Sí le estoy compartiendo, ¿verdad? Ok. Ok. Bueno, entonces ya les preguntamos al cliente qué es lo que tiene este gato. Dice, el propietario nos está informando que ha estado mostrando una disminución en su actividad física y apetito en las últimas semanas. O sea, eh, trae poca energía precisamente, ¿no? Porque no está comiendo, aquí está la parte de letargo. Eh, Está teniendo esta dificultad para respirar, entonces menos se quiere mover, o sea, si se mueve, si se agita, pues va a batallar para respirar. Entonces, aquí la parte de oxigenación es lo que estamos pensando nosotros, no se está oxigenando bien, vamos viendo. Entonces, si le preguntamos que si se ha golpeado, que si anda, no sé, si anda afuera, nos dice que no, que es gato de casa, por así decirlo, ¿no? Si acaso sale al patio. Entonces, descartamos traumas y pues no estaba enfermo. Cuando le hacemos el examen clínico, eh, vamos a observar que hay una frecuencia cardíaca anormalmente elevada. A esto le decimos taquicardia. O sea, en vez del corazón estar con su tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, pues está un tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Y aparte estamos escuchando un soplo. Es decir, que no nomás es un tuk tuk, sino que se escucha un tuk, tuk, tuk. Y eso ya, pues, ya no es normal. Entonces ahí ya estamos viendo de que parte de lo que no está oxigenando bien es precisamente a lo mejor por un problema cardíaco, porque ya estamos escuchando un soplo. Porque muchas veces te llegan a la veterinaria y están todos asustados y muchas veces es súper común escuchar que nuestros pacientes tengan taquicardia porque pues están asustados precisamente porque entran al consultorio, no saben, a veces hay perros ladrando, etcétera. Pero cuando ya escuchamos un soplo pues ya es como que, bueno, pues el corazón no está funcionando bien. Luego dice, el gato muestra signos de fatiga, sigue mostrando esta dificultad respiratoria, respiración muy rápida y superficial. Es muy diferente respirar, o sea, muy rápido, pero cuando es superficial es en cuanto entra tu aire lo sacas. Okay. Sí, como si estuviera muy asustado. Pero pues el mismo cliente nos está diciendo que no es porque está en la clínica, sino que desde la casa presenta todos estos síntomas, ¿no? Dice, no se detectan anormalidades en el otro sistema del cuerpo. Es decir, pues cómo hace el baño, bien, cómo hace pipí, bien, los ojos lo checan, está bien, todo está bien menos pues esta parte del corazón. Entonces dice aquí hacemos pruebas diagnósticas, la radiografía aquí estamos viendo el corazón, los pulmones vendría siendo lo más negro, lo que es el aire no se alcanza a visualizar en los rayos X, entonces vemos el pulmón como la parte negra, aquí estamos viendo la tráquea y esta mancha como blanca viene siendo el corazón, ¿no? Y dice aquí que se observa una cardiomegalia. Cardio se refiere al corazón, megalia a que está más grande de lo normal. Entonces el corazón está sufriendo probablemente un tipo de inflamación. O sea, si está más grande, puede ser precisamente o genéticamente el corazón está creciendo más de lo normal o hay una inflamación. Acuérdense que cuando algo se inflama, pues crece. La ecocardiografía, es decir, cuando se le hace el ultrasonido, que lo estamos viendo, y el ultrasonido lo utilizamos para ver, por ejemplo, los ventrículos, que estamos viendo ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda. Dice aquí, se realiza una ecocardiografía para evaluar la estructura y la función del corazón. Dice que se observa una disminución en la contractibilidad y un engrosamiento de las paredes ventriculares. Eh,
Es decir, aquí el miocardio es lo que está engrosado, la parte media del corazón. Si analizamos su sangre, aquí vamos a estar viendo, dice los niveles de enzimas cardíacas y los marcadores de inflamación, es decir, hay mayor cantidad de células que encontramos y enzimas cardíacas pues nos está diciendo que el corazón está comprometido, está alterado, ¿no? Aquí ya todas las pruebas de laboratorio nos están diciendo que el problema sí es en el corazón. Entonces, hasta ahorita nuestro diagnóstico, basado en las pruebas y en los hallazgos clínicos, nos hace pensar que el corazón está inflamado, una miocarditis en el gato. Mio, acuérdense que es músculo, cardio, pues corazón. La inflamación precisamente está en la parte muscular del corazón. Entonces, ¿cómo se imaginan que se vería una inflamación del miocardio? Voy a poner las imágenes de, del corazón normal. Permítanme tantito. ¿Dónde vemos miocardio? Bueno, aquí se alcanza a ver. Pero les tengo que cambiar de lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Aguanten, aguanten. Bueno, aquí estamos viendo al miocardio normal, ¿no? Tenemos las fibras musculares cardíacas, tejido conectivo entre cada fibra. ¿Cómo se imaginan que estuviera microscópicamente una miocarditis? Con más sangre, puede ser. Pero cuando vemos, por ejemplo, sangre aquí, sería un hematoma o sería una hemorragia, por ejemplo. Entonces no vamos a ver sangre, a lo mejor sí veamos poquito, pero lo que vamos a ver van a ser células de la inflamación, vamos a ver principalmente linfocitos y una mayor cantidad de tejido conectivo entre las fibras. Uy, esto no era. ¿Pero quién habló ahorita? ¿Joel? Ah, ok. Ruiz. Ok, bueno, el tratamiento ahorita lo platicamos, quiero que vean la imagen. Entonces, vamos a ver, se les llama infiltración celular. Fíjense, acuérdense que cuando vemos células eh, redonditas, chiquitas y azules son linfocitos. Fíjense cómo básicamente estamos viendo puros linfocitos. Entre las fibras musculares, que es donde encontramos tejido conectivo, va a haber, estamos viendo gran cantidad de estos linfocitos. Fíjense cómo en ciertas zonas como que se acumula más. Y como comentó Joel también, pues naturalmente sí también podemos encontrar a veces crecen o aumentan de tamaño los vasos sanguíneos precisamente para que las células musculares, perdón, las células de la inflamación entren y salgan. Entonces, esto pasa con una miocarditis. Entonces, como estas células no se van a contraer tan fácil. O sea, el tamaño o el espacio que tienen para contraerse, pues está comprometido precisamente por la inflamación. Hay más líquido, o sea, imagínense que entre las células pues también vienen acompañadas de agua o sustancia fundamental. Entonces hay más líquido, lo que permite que no se contraiga tan fácil el corazón. Entonces, esto es lo que tiene el pobre Tomás que le pusimos ahorita. Sus fibras musculares en la parte media del corazón, pues hay una gran cantidad de células, lo que hace que también aumente de tamaño y que no se esté contrayendo de manera adecuada. Entonces aquí nos está describiendo un poquito de cómo se ve. Primero vemos infiltración celular, esto se refiere pues que hay células que no deberían de estar, ¿no? Principalmente estamos viendo linfocitos, va a haber células plasmáticas y macrófagos. Degeneración y necrosis. Aquí no alcanzo a ver degeneración y necrosis, pero dice que puede, pues, esta misma inflamación pues puede generar
La necrosis es, por ejemplo, cuando el tejido se muere. Entonces esta misma inflamación pues puede generar una muerte dentro del tejido. Una inflamación intersticial, por intersticial se refiere entre los tejidos, ¿no? Entonces esto es lo que estamos viendo, que la infiltración se está dando a cabo en la sustancia fundamental o en la matriz extracelular. Fibrosis, esto se puede generar también, hay una mayor producción de colágeno, que más o menos, no sé si esto de aquí sea, por ejemplo, fibras musculares o colágeno, pueden ser ambas. Y cambios vasculares, que era lo que comentaba Joel. Eh, Se puede observar cambios en los vasos sanguíneos, que aquí estamos viendo, por ejemplo, un vaso sanguíneo muy grande, hay muchos eritrocitos, que es donde están saliendo pues estas células linfáticas. Y, eh, esto último pues se los muestro más que nada para que ustedes visualicen de qué es lo que ustedes van a estar viendo, por ejemplo, en patología. Eh, y cómo, por ejemplo, lo que ustedes están viendo aquí de manera normal, o sea, lo que estamos viendo en la histología pues es de manera normal. Después ustedes van a ir agregando elementos de cómo se ve o cómo se debería ver y cómo lo estoy viendo yo. Obviamente en patología pues van a ir viendo de lo más sencillo a lo más complicado y van a estar viendo bases, pero siempre la histología pues les va a servir como una herramienta de comparación. Entonces, por hoy sería todo, muchachos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Arre. Entonces, hasta lunes. Que tengan bonito fin de semana. Ahí les subo el video y ahí les subo